Magandang araw mga boxing fans at welcome back sa Boxing Bell TV. Pues ahí está, señoras y señores, una triste noche aquí en Tuxtla. Isang Pinoy na pusong palaban, walang takot humarap ng kahit na sino. Laging daladala ang bandera ng Pilipinas. Madalas maliitin sa kanyang mga laban porkit hindi katangkaran. Ganto, ilarawan ng binansagang Kid Rapido, ang batang Mandawi na si Rodel Mayol. Hindi mo aakalaing pamatay ang record nito. 31 wins with 22 knockouts at may impresibong 71% knockout ratio. Mala Dinamita Marquez, ang karisma na kaya magwasak ng panga. Mexico na kung saan naglulungga ang mga veterano at karibal na mga Pinoy sa pandaigdigan sa agupaan. Buong tapang na lumuwas ng Pilipinas upang bawiin ang naagaw na pandaigdigang titulo na nooy hawak ng isang Pinoy na si Brian Viloria Hawaiian Punch na ngayong hawak ng Mexicano. Sa baluarte mismo kinaharap ang WBC Light Flyweight World Champion na si Edgar Sosa na numero 1 pambato ng kanilang bansa. Isa ang laban na ito na kumita ng malaki dahil lahat ng eksperto ay inaasahan nila na hindi tatagal ang Pinoy sa unang round. Dahil kung pagbabasihan ng kartada ng Mexicano, sa 37 wins ay 5 pa lang ang talo nito at 21 naman ay galing sa knockout. La interpretación, respeto, el público reunido aquí, doctor Alfonso Morales, es respeto, el público reunido aquí, doctor Alfonso Morales, Pagtunog pa lang ng bell, ang init na agad ng sigaw ng buong Mexico. Hindi na sila makapaghintay na tapusin ang Pinoy sa unang round. Eduardo Camarena, amables amigos de la República Mexicana, estamos en vivo y en directo en Sábados de Corona. Aquí aparece este que es. Mapapansin na mahinaon at parehas pinag-aaralan ng galaw ng bawat isa at walang umaatake at nag-aagresibo agad sa laban. Físico atlético, un superlativo adiestramiento que le ha dado la disciplina. Un hombre que es ejemplar, señoras y señores. Mientras tanto, ven nada más cómo está marcando aquí Rodel Mayol con la mano izquierda en forma de recto. Hacia el frente hay que recordar que los filipinos son verdaderamente aguerridos, que los filipinos son guerreros. Y en el año de 1956 vino a México a conquistar la América. Aquel Danny Kidd que enfrentara a Raúl el Ratón Macías, pero que le dio una impresionante felpa al heroico volcán de Balmis Memo 10. Que Dios te bendiga, Memo, fuiste un gran guerrero el día de hoy, amables amigos. No cabe una gente, está en el hermoso estado de Chiapas con su impresionante cañón del sumidero, todo en paz, porque están viendo a esta que es la máxima figura de nuestro boxeo, que en este momento ya es historia. Javier Según Campos, el hijo de Kitty. Gracias, mi querido doctor Alfonso Morales. Así que la gente que no deja de apoyar al Nacional se está convirtiendo, está convertido en el boxeador más notable mexicano. Sí, hay algunos otros nombres, pero a este hombre también ya lo sigue con una gran expectativa el público mexicano. Aquí tienen ustedes, amables amigos, esta será una cita histórica. Estamos ciertos que ganará Edgar Sosa, la mano derecha martillada, y será ya inmortal con Samar Sorjaturón, con Junco Chang, el carnicero de los mexicanos, que hizo 17 defensas. Aquí la gente se ha entregado de forma maravillosa y es necesario que le tendamos la mano a un histórico, al peleador más grande que ha dado Chiapas, como lo es el gran Romeo Anaya, Eduardo Camarena Reyes. El gran Lacandón, campeón mundial de peso gallo. Qué victoria aquella sobre Enrique Maravilla Pinder, el panameño. Vaya trinito tolueno en el centro de la plataforma, boxeadores en guardia derecha, los ojos bien abiertos de este que es Edgar Sosa. Bien nos recuerda a Gilberto Sosa. Aquí va hacia el frente, este es el dorso de Roberto Ramírez Jr., su padre fue uno de los grandes terceros sobre las superficies en ese Puerto Rico que vibró con Wilfredo Gómez, con Wilfredo Benítez. Peleadores de talla internacional como el inmenso José Chegui Torres, recién fallecido. Mientras tanto ve cómo va hacia el frente la mano. ¡Vaya, corre!
que le metieron un brutal derechazo a Edgar Sosa, que lo puso en malas condiciones. Salió un rayo de la diestra desde Manila. Aquí está el segundo, toda la República Mexicana, aquí está el segundo episodio. Edgar Sosa con el pantaloncillo negro y el retador filipino Rodel Mayol de blanco. Muy rápido el filipino, de buenos movimientos a la hora de ejecutar los golpes con rapidez y con buena precisión, como ahora con ese... Sa pagpasok ng ikalawang round, nabawasan na agad ng puntos si Kabayan matapos netong hindi sadyang ma-headbutt ang Mexicano. Me parece es de manera premeditada por parte de Rodel Mayol. Edgar Sosa con este impacto en la ceja izquierda y está cortado. Octavio Meirán, te preguntamos rápidamente cómo aprecias esta acción. Yo pienso que fue accidental porque fue un encontronazo, ahorita lo podemos ver en la repetición, pero definitivamente sí. Matapos suriin ay inakala ng lahat na ito na ang magiging dahilan para wakasan ang karera ng Mexicano. La edad de la pelea y eso puede ser en contra. Desdibujado y ya cortó al campeón. Esperemos qué deciden en la esquina, qué deciden. Van a quitar un punto. Bueno, le quitan un punto y entonces Lo consideran accidental. Ahí está. Finalmente, doctor Alfonso Morales, le quitan un punto a Mayol. Sí, el problema por Ngunit nang ipagpatuloy na ang laban, alam na pala ng ating kababayan na kaya niyang higitan ng champion. Halatang takot ito at puro depensa na lang ang ginagawa. Eduardo Camarón. Pues aquí está una prueba para Edgar Sosa, que tendrá que remar contra corriente. Va para adelante el retador filipino Rodel Mayol, tratando de aprovechar este momento psicológico. El grito de Sosa, Sosa, aquí en Chiapas, y otra vez le llama la atención el referee. Muy bien llamada la atención. Muy bien llamada la atención. Ahí el apunte de Octavio Meirán, marca a la izquierda, Sosa falló a la derecha recta, tratando de encontrarle la distancia a Mayol, que entra nuevamente con la cabeza muy peligroso al momento de embestir el peleador oriental. Ataca Sosa y busca castigar abajo. Dito na ginawa ng ating Pinoy na atakihin gamit ang kaliwat kanan na hindi mahulaan ng Mexicano kung saan nanggagaling ang mga suntok. Dahil dito ay nakakuha ng puntos para sa knockdown si Rodel Mayol. En este que es el segundo episodio de la pelea, Ricardo Finito López, te escuchamos. Debe estar muy alerta el campeón Edgar Sosa. Cuando lo conectan fuerte a la punta de la barra con un upper de izquierda. Está noqueado Edgar Sosa, un upper perfecto a la punta de la barba. Está noqueado sobre piernas balbuceantes. El referee permite la reanudación de la pelea. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Kabayan at nanatiling pinagana ang kaliwat kanan nitong suntok na walang humpay na umatake. Vamos a ver si puede mantenerse de pie. El mexicano está en problemas. Edgar Sosa trata de rehuir la pelea en corto, busca salirse con pasos laterales y lo vuelven a conectar con solidez. Otra vez la izquierda masacrándolo. El referee interviene. Estaba noqueado de pie y pierde la corona Edgar Sosa en una victoria formidable. Sa pulsa pa nga ang naging katapusan ng laban na ikinagulat ng buong Mexico. Pues ahí está, señoras y señores, una triste noche aquí en Tuxtla de parte del filipino en un triunfo espectacular, vibrante, electrizante la actuación. Matapos ang laban ay nagbigay galang pa nga ang ating kababayan sa dating kampiyon at aminado itong Mexicano at sinabing mabilis si Kabayan. Sa gabing iyon ay pinatunayan ng ating kababayan na hindi basehan kung siya ay challenger lamang. Matagumpay na naibawi ni Rodel Mayol ang nararapat na titulo para sa bansang Pilipinas. Y me parece que de manera más que merecida la victoria de Rodel Mayol. Me asombró Rubén Olivares la rapidez que tiene este peleador filipino. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.